de los doctores. eh, Listo. Bueno, ya vamos a comenzar entonces la grabación y vamos a iniciar con la charla del día de hoy, que se denomina Anatomía Vascular y Síndromes Clínicos. Está a cargo de Sofía Ramírez y mi persona, Santiago Mendoza. Para recalcar que en esta charla vamos a enfocarla inicialmente como casos clínicos, entonces toda la charla se va a desarrollar a lo largo de los casos que vayamos presentando. Bueno, para iniciar, pues queremos hacer un poco de un recorderis acerca de la irrigación encefálica y particularmente de un pilar fundamental en la misma y es el polígono arterial cerebral o el polígono de Willis. El polígono de Willis va a incluir o va a combinar los dos tipos de sistemas que van a estar encargados de irrigar el encéfalo. Estos son el sistema de las carótidas internas y el sistema vertebrovascular. El sistema de las carótidas internas, o el sistema anterior, va a iniciar gracias a que la arteria carótida interna, que se bifurca a nivel de C4, va a dar origen, a la arteria carótida interna, perdón, y a la arteria carótida externa. La arteria carótida interna, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, luego va a ascender a través de los cuatro segmentos que conocemos, cervical, petroso, cavernoso, y en la porción supraclinoidea va a bifurcarse y va a dar origen a la arteria cerebral anterior y a la arteria cerebral media. La arteria cerebral anterior luego va a ejercer una anastomosis gracias a la arteria comunicante anterior para así irse hacia posterior, que luego lo vamos a ver en otras imágenes. Así la arteria cerebral media se va a ir hacia la cisura silviana y de esta manera la arteria comunicante posterior va a estar encargada de comunicar este sistema anterior con el sistema posterior. El sistema posterior está a cargo de las arterias vertebrales que van ascendiendo a través de los forámenes transversos vertebrales. Luego, a nivel del puente, se unen para formar la arteria basilar y finalmente bifurca para formar las arterias, las arterias cerebrales posteriores, que así van a comunicarse con todo el polígono arterial cerebral, de manera que funcione como este sistema anastomótico que nos es tan útil para esto de prevenir accidentes cerebrovasculares. Listo, el primer caso que vamos a ver es el caso de Julieta. Julieta es una paciente de 67 años que sufre hipertensión, enfermedad vascular periférica y es fumadora desde hace 40 años de un paquete diario. Si quieres, ve siguiendo, Sofía. Para no leer el caso clínico explícitamente, yo acá saqué unos key findings en los cuales nos vamos a basar para abordar el caso. Lo primero es que esta paciente acude debido a que cuando estaba desayunando perdió la capacidad de estar parada y se dio cuenta pues, que tiene una parálisis en la pierna izquierda. Así esta parálisis es de 1/5 cuando medimos la fuerza. En el brazo izquierdo, a nivel proximal, también tiene una leve parálisis, una paresia de 4/5. Se descubre en el examen físico que tiene unas lesiones cutáneas que ella no había percibido en las extremidades de su hemicuerpo izquierdo también. Tiene una inconsistente disminución de la sensación superficial en el hemicuerpo izquierdo. Esto no es completamente como constante a lo largo de la examinación. Tiene extinción en el hemicuerpo izquierdo de la doble estimulación táctil simultánea, es decir, no puede percibir cuando lo estamos estimulando con dos objetos al mismo tiempo en el hemicuerpo izquierdo. Sophie se nos perdió la imagen. Bueno, y luego mencionaba en los miembros superiores izquierdos que ya ha tenido dificultad debido a que tiene tendencia a agarrar objetos, que ella no es consciente de esto. Asimismo, tiene dificultad para realizar las acciones cuando son voluntarias con este mismo miembro, tiene incapacidad para localizarlo en el espacio y tiene algo que se denomina impersistencia motora, es decir, ella es incapaz de realizar una acción una acción prolongada con este miembro, el miembro superior izquierdo. Pero esto mejora durante la distracción. Cuando la paciente no es consciente o no está completamente enfocada en la acción que está realizando, ella puede realizar acciones sin debilidad y sin inconveniente si estas acciones pues ya eran conocidas o pues ya sabía hacerlas previamente. Adicionalmente, la paciente presenta hiperreflexia, signo de Babinski y reflejo de agarre positivo, que era lo que habíamos hablado antes, cuando tiende a agarrar los objetos.
y no los puede soltar. Listo. De esta manera, entonces, vamos a enfocar la resolución del caso, como lo hemos aprendido, con el abordaje del diagnóstico sindromático, topográfico y etiológico. En cuanto al diagnóstico sindromático, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que esta paciente tiene signo de Babinski, tiene hiperreflexia y tiene signo del agarre, o tiene reflejo del agarre. Con esto en mente, podemos pensar que esta paciente sufre o está teniendo un síndrome de motoneurona superior. Por otro lado, en el diagnóstico topográfico vamos a ver entonces que en la parte motora habíamos visto que esta paciente tiene una fuerza muy disminuida, prácticamente ausente, de 1/5 en la pierna izquierda y asimismo de 4/5 en el brazo izquierdo a nivel proximal. Así podemos ubicar que la afectación de esta paciente podría estar en la corteza motora primaria. Luego vamos a ver en qué porción. Como tiene reflejo de agarre y tiene hipersistencia motora, ya vamos pensando en que la lesión presuntamente va a localizarse en el lóbulo frontal. Y como tiene síndrome de la mano alienígena, que era esto que habíamos visto cuando la paciente involuntariamente tiende a agarrar objetos, tiende a hacer acciones que ya no es consciente o que ya no está ejerciéndolas voluntariamente, esta paciente entonces vamos a sospechar que puede tener una lesión en la corteza motora suplementaria derecha. Finalmente, como habíamos mencionado, la paciente tiene dificultad para darse cuenta de algunas escoriaciones que tenía en el hemicuerpo izquierdo. Ella no lo había notado, ella no se había percatado. Esto hace referencia a la heminegligencia sensitiva que tiene la paciente. También aquí hacemos referencia a esto que ella reportaba, que no es capaz de darse cuenta en qué lugar del espacio se encuentra su hemicuerpo izquierdo. Y asimismo, esta heminegligencia puede ser lo que está presentando en la paresia motora que tiene en cuanto al miembro superior izquierdo. Entonces, esta heminegligencia que presentan los pacientes habitualmente se presenta en las lesiones parietales, pero también se puede presentar en las lesiones a nivel frontal. Así entonces, vamos a pasar al diagnóstico etiológico, en el cual, como recordamos, tenemos una paciente de edad que sufre de hipertensión, enfermedad arterial vascular periférica, perdón, y tiene un cuadro clínico de inicio súbito que no ha mejorado y por lo tanto podemos pensar que esta paciente, y al ser agudo, está cursando con un infarto cerebrovascular o un accidente cerebrovascular. Esto pues lo confirmaremos luego con la ayuda de las neuroimágenes. Quisiera que alguno nos dijera dónde considera que esta paciente está presentando este síndrome o esta afectación. ¿Cuál sería la arteria que probablemente se encontrara involucrada? Sí, la persona que alzó la mano. Arteria cerebral media derecha. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra sospecha? Yo comentaría como por el gran hallazgo, como pues por el gran compromiso, le adicionaría que, digamos, el nivel de compromiso estaría a nivel del M3 probablemente, porque no pareciera pues tener como un compromiso Ok, de núcleos centrales, pero entonces, pero tampoco es todo cortical porque también pues tiene compromisos a varios niveles, entonces posiblemente podría ser M3, quizás M4. ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra idea? Aquí les puse dos pistas, pues dos hallazgos que son importantes para sospechar esta arteria. Es que la fuerza está completamente ausente en la pierna izquierda y el reflejo del agarre es presente. Con esto en mente, tenemos que pensar que la arteria que se encuentra involucrada en este paciente es la arteria cerebral anterior. Si quieres, sigue, Sofía. La arteria cerebral anterior derecha, en esa parte sí estamos de acuerdo, es la derecha debido a que pues, todo esto de la decoración de las pirámides, entonces sí, aquí tienen toda la razón. Sin embargo, es la arteria cerebral anterior y ya vamos a ver entonces cómo diferenciarlo mejor de la arteria cerebral media. ¿Sigue, Sofía?
Recordemos que la arteria cerebral anterior, como habíamos hablado, ella hace parte de la bifurcación terminal que hace la arteria carótida interna, ya en el espacio supraracnoideo, en la porción supraclinoidea. Aquí empieza la arteria cerebral anterior y se va a ir hacia medial. Esta primera porción la vamos a denominar la porción precomunicante o A1. A1 viene desde que nace la arteria cerebral anterior hasta que se comunica con la arteria comunicante anterior con la siguiente arteria, pues con la arteria cerebral contralateral. Hasta aquí denominamos que es A1. En esta porción usualmente va a salir la arteria recurrente de Hilmer. ¿Sigue, Sofía? Luego viene la porción A2 o la porción infracallosa, que va a ser esta que vemos en el corte sagital, que viene desde este punto en el que se comunica con la arteria comunicante anterior, asciende hasta la porción en la que en la división entre el pico o rostro del cuerpo calloso y la rodilla del cuerpo calloso. ¿Sigue, Sofía? Bueno, luego entonces viene la porción A3 o precallosa, que esta va a dar la vuelta a toda la rodilla. A partir de entonces la vamos a llamar la arteria pericallosa, esto va a ser lo mismo. Y surge la arteria calloso marginal, que es esta arteria que vemos que se encuentra por encima del cíngulo, o pues en el surco singular. Luego de la porción A3 o precallosa viene la porción supracallosa o A4, que va a llegar hasta la sutura coronal. Y finalmente tenemos la porción, sigue Sofía, la porción A5, que vendría siendo la porción postcallosa. Ahora, sigue Sofía. Estas arterias van a dirigirse hacia la convejidad cerebral, de manera que van a estar irrigando toda la porción medial mediante diferentes ramas. Aquí tenemos en esta imagen de Rotter que muestra cuáles son las ramas. Entonces en azul tenemos la frontal, orbitofrontal, en verde la frontopolar, en amarillo tenemos todas las arterias internas frontales, anterior, media, posterior, y bueno, así sucesivamente. En rojo tenemos la arteria callosa y al final, pues la parte más posterior, la arteria parietal superior y inferior. Bueno, esto es importante debido a que toda esta irrigación que ejerce la arteria cerebral anterior, pues nos va a dar luz a las funciones o pues va a dar luz a las disfunciones que pueden presentar estos pacientes. Como podemos ver, aquí va a estar irrigada una porción importante del homúnculo cerebral. Aquí podemos ver el homúnculo cerebral o el homúnculo de Penfield, en el cual se ve como la porción medial y la porción más superior de la convejidad cerebral o en la cara lateral van a estar los genitales, por un lado, y asimismo toda la extremidad inferior, y hasta el tronco, incluso el hombro pues sí, del paciente. Por otro lado, acá en la parte medial, recordemos que todo esto del cíngulo, todo esto va a estar asociado pues puede generar en los pacientes abulia, apatía, y asimismo esta parte del lóbulo frontal medial también va a estar relacionada con la toma de decisiones, entre otras cosas que pues van a ser esta sintomatología neurológica como de las funciones cerebrales superiores que presentan los pacientes con la lesión de la arteria cerebral anterior. ¿Sigue, Sofía? Esto en la parte del telencéfalo. En la parte del diencéfalo, recordemos que la arteria cerebral anterior, con la arteria recurrente de Hübner, va a irrigar la porción más anterior de la cabeza del núcleo caudado y la porción más anterior del putamo. Aquí podemos ver cómo también irriga la parte más anterior de la cápsula interna, es decir, el brazo anterior de la cápsula interna, particularmente en la parte más inferior de esta. Y acá tenemos una imagen en la cual a la paciente le hice tomar un TAC, y en el TAC se ve cómo hay esta hipodensia a nivel mesial derecho. Recordemos entonces que en esta parte donde principalmente se encuentra la irrigación del homúnculo, del cual sale pues las eferencias que van a bajar por toda la cápsula interna, etcétera, de los miembros inferiores. Por eso es que el paciente tiene el principal compromiso que presenta el paciente es la parálisis del submiembro inferior contralateral, y por eso podemos objetivizar el diagnóstico.
Así también recordemos que en esta parte pues la parte mesial, cuando se ve comprometida en el lóbulo frontal, presenta eso del signo del agarre, que es muy característico de esta zona. Si alguno tiene alguna pregunta, si quiere nos la deja en el chat y luego la discutimos, ¿vale? Listo. El segundo caso es el caso de Carlos. Carlos es un paciente de 45 años, es un hombre que acude debido a que había presentado debilidad en el brazo. ¿Sigue, Sofía? No me acuerdo qué brazo. Listo. En el brazo derecho había presentado una fuerza de 1/5, es decir, una parálisis de ese brazo. Asimismo, presenta una fuerza ligeramente disminuida en el miembro inferior derecho. Genera una postura flexora anormal ante el dolor. No produce palabras, solamente produce sonidos o balbucea. Cuando se le pide que hable, sí obedece órdenes, entiende, pero no repite. Vemos que tiene una disminución del pliegue nasolabial derecho en reposo, tiene una parálisis central derecha debido a que la frente se encuentra indemne. Así también presenta hiperreflexión. Listo. Entonces, nuevamente, el abordaje sindromático. Este paciente ve al presentar hiperreflexia, lo que denominamos afasia de Broca, debido a esto que les había comentado, el cuadro este de que el paciente no produce palabras, es no fluido, obedece órdenes, es decir, entiende, y al decir que este no repite, podemos hablar de la afasia de Broca. Y como tiene una parálisis del séptimo par central, podemos hablar de un síndrome de motoneurona superior. En cuanto al diagnóstico topográfico, inicialmente, cuando hablamos de que el paciente tiene una fase de Broca, como ya lo discutimos antes, vamos a sospechar que el área afectada es el área 44 y 45 de Brodmann, que se encuentra en el lóbulo frontal, como ya veremos en una imagen luego. El paciente, al presentar esta parálisis facial central derecha, si quieres, sigue, Sofi, esta parálisis facial central derecha, pues vamos a pensar que él puede tener una afectación en la rodilla de la cápsula interna o en la porción inferior de la corteza motora primaria. En la rodilla de la cápsula interna, y vamos a ver por qué, es que por aquí pasa el tracto córtico vulvar, entonces se puede presentar. Y asimismo, en la corteza motora primaria, como ya habíamos visto en el homúnculo. En cuanto a la parálisis de los miembros superior derecho y miembro inferior derecho, pues vamos a ver que se puede deber a una afectación en el brazo posterior de la cápsula interna, ya que por aquí están eh, los tractos por los que discurre esta sensación, corticoespinales. Y también podría presentarse en la porción media de la corteza motora primaria. Sin embargo, aquí vamos a pensar que se puede presentar con más razón en la corteza motora primaria, debido a que si estuviéramos hablando del brazo posterior, usualmente no hubiera esa disociación tan grande como la hay en la alteración en la fuerza. Es decir, aquí tenemos un paciente que tiene parálisis completa y una ligera paresia del miembro inferior. Entonces, al tener esa parálisis tan marcada en el miembro superior, pues tenderíamos a pensar más en que es una afectación de la corteza motora primaria. En el diagnóstico etiológico ya vamos a ver que, como habíamos visto antes, este paciente tiene unos factores de riesgo identificados y con la temporalidad del cuadro clínico podemos nuevamente suponer que estamos hablando de una isquemia cerebral, de un accidente cerebrovascular. Entonces, en este caso, ¿qué arteria y si es posible, hasta qué porción creen que podría estarse viendo afectada para que este paciente tenga este cuadro? Recordemos que tiene parálisis completa del miembro superior derecho, parálisis central y afasia de Broca. Es lo principal. Ah, Sofía levantó la mano. Sí, yo opino que es en la arteria media. Listo, Porción puede ser como M2, M3. ok. ¿Alguien más quiere opinar? ¿O no vamos a esto? Listo. Bueno, gracias, Sofía. Efectivamente, bueno, no nos dijiste el lado, pero listo. Es el lado izquierdo. ¿No? ¿Verdad? No, que no nos dijiste el lado, pero listo.
Dale, Ah, izquierdo. perfecto. Entonces, estamos ante un paciente que muy seguramente tiene una isquemia en la arteria cerebral, pues en el territorio irrigado por la arteria cerebral media izquierda en su división superior. Ya vamos a ver por qué en el recorrido de la arteria. ¿Sigue, Sofía? Entonces, aquí tenemos a la arteria cerebral media. Recordemos entonces, la arteria cerebral media es la otra arteria de la bifurcación terminal. Recuerden también pues, que la arteria cerebral media no hace parte del polígono de Willis, como un dato. Bueno, la arteria cerebral media entonces se va hacia el lateral y aquí empieza la porción M1 desde su nacimiento hasta que llega a hacer un giro de 90 grados en la cisura insular y ahí es cuando se bifurca. En este recorrido M1 va a dar origen a las arterias perforantes profundas o lenticulostriadas. Luego una porción M2 es que se bifurca. Aquí entonces vamos a tener una división superior y una división inferior. Esto va a hacer todo el recorrido alrededor de la ínsula y luego va a generar un giro de 180 grados en la porción opercular y así entonces esta es la que se va a dirigir hacia la corteza. Ya en la corteza hace nuevamente un giro de 90 grados y se forma la porción M4, que es la porción cortical. Aquí tenemos entonces la porción, la división superior y la división inferior. Acá se van a generar, sigue Sofi, muchas ramas, son 12, que van a perfundir toda, pues casi que tres cuartos de la convejidad cerebral, incluso más, 4/5. Bueno, acá entonces tenemos la arteria orbitofrontal, la arteria prefrontal, precentral, central, parietal anterior y posterior, la angular, temporooccipital, la temporal posterior, media y anterior y la temporopolar. ¿Esto porque es importante? Toda esta región que se va a encontrar irrigada por esta arteria va a albergar muchas áreas que son funcionalmente y semiológicamente de gran importancia. Aquí tenemos entonces la porción que no habíamos visto antes del homúnculo cerebral. Aquí encontraremos el brazo, la mano y la cara, tanto en el homúnculo motor como sensitivo. También vamos a encontrar el área de Broca, que habíamos hablado ya en el área 44 y 45 de Brodmann, aquí en la porción opercularis y triangularis, en la pars triangularis y opercularis. Vamos a encontrar el área de Broca, ya hablamos más de esta, y el área de Wernicke, que la encontramos en el giro temporal superior, que es el área 39 y 40 de Brodmann. ¿Sigue, Sofía? Bueno, esto en la parte del telencéfalo. En la parte del diencéfalo vamos a ver que esta arteria cerebral media, al mandar esas arterias lenticuloestriadas, va a irrigar también la porción media del núcleo caudado, la porción anterior del globo pálido y la porción posterior del putamen. Así también va a irrigar la porción superior de toda la extensión de la cápsula interna. Y particularmente importante, la rodilla de la cápsula interna. Entonces recordemos que por la cápsula interna pasan todas esas fibras eferentes a través de los tractos córtico-espinal y córtico-vulvar. Sin embargo, estos van a pasar por diferentes sitios en la cápsula interna. Aquí tenemos un corte de la cápsula interna en la cual vemos cómo está el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. Particularmente importante la rodilla y el brazo posterior debido a que por aquí transcurren estos tractos. En el tracto córtico-vulvar o córtico-nuclear, que es el que va a permitir la expresión facial, va a escurrir a través de la rodilla. Y en el brazo posterior de la cápsula interna vamos a encontrar en su respectivo orden las fibras córtico-espinales que se dirigen hacia los miembros superiores, hacia el tronco y finalmente hacia los miembros inferiores. La otra sintomatología que había presentado el paciente era la fascia de Broca. Nos habíamos dado cuenta de esto debido a que el paciente tiene una fascia que es no fluida, el paciente no puede producir palabras, no es coherente, pero el paciente sí comprende. Nos podemos dar cuenta porque cuando se le pide, por ejemplo, que espabile, el paciente lo puede hacer, o el paciente puede levantar sus hombros, etc. Y el paciente no repite. Entonces vemos que tiene una fascia de Broca y como lo muestra en los colores, la fascia de Broca está limitada a este área, que es donde habíamos visto antes, que quedaba la pars opercularis y triangularis de esta área. Así hay otros tipos de fascia. Lo clave acá es
reconocer que si el paciente repite, pues ya descartamos las corticales y hablamos de las transcorticales, ya sea mixta en toda esta región, motora o sensitiva. Cuando hablamos de la fascia global es porque incluye prácticamente todo. El paciente no es fluido, no comprende y no repite. Eso se puede presentar con alteración de todo esto. Esto es un infarto usualmente de la porción tanto superior como inferior de la arteria cerebral media. Y la fascia de Wernicke usualmente está más asociada con un infarto de la porción inferior de la arteria cerebral media. Y la diferencia con eso es que el paciente es fluido, pero no comprende. Listo. Bueno, sí que devuelve un momento. No mencioné la fase de conducción. La fase de conducción se genera cuando hay una isquemia en estas fibras arqueadas que se presentan entre ambas áreas, el área de Broca y el área de Wernicke. Acá teníamos una imagen, esta es una resonancia, un T2, en la cual podemos ver una hiperintensidad en la región superior a nivel frontal, en la cual vemos cómo el paciente tiene afectada todo esto del área de Broca y toda esta parte del homúnculo cerebral, y por eso la sintomatología del paciente. Listo. El tercer y último caso es el caso de Leonor. Es nuevamente una paciente de edad, una paciente de 84 años de edad que viene con disartria, hemiplegia derecha, tiene paresia facial central derecha, hipotonía y parálisis en el hemicuerpo derecho completo y Babinski derecho. En el diagnóstico sindromático, nuevamente vemos que la paciente tiene signo de Babinski y tiene parálisis en el séptimo central. Entonces, hablamos de un síndrome motoneurona superior. Cuando hablamos del diagnóstico topográfico, nos damos cuenta que la paciente tiene una hemiplegia motora pura, es decir, también tiene un síndrome motor puro derecho, facio brachiocrural, debido a que tiene alteración tanto de la cara, como del brazo, como de las piernas, ipsilaterales, todo del lado derecho. Esto nos hace pensar inmediatamente que podemos estar ante la afectación de los tractos córtico-espinales y córtico-vulvares. Por ende, sospechamos entonces que debe estar localizada en algún lugar en el que todas estas fibras estén centralizadas. Este lugar puede estar en la cápsula interna o más abajo a nivel del puente ventral. Se puede presentar. Sin embargo, sigue Sofía. Acá nos vamos a decantar más por la cápsula interna debido a la ausencia de otros síntomas que nos podrían estar hablando más de una afectación del puente. Aquí también es importante recalcar que la paciente tiene disartria. Sin embargo, esta disartria que tiene la paciente no es por una fascia como tal. Recordar la diferencia fascia y disartria. Disartria es la incapacidad de pronunciar las palabras como tal. La paciente tiene esta disartria secundaria a la paresia facial que tiene, para que no sea como un confusor. Y en cuanto al diagnóstico etiológico, nuevamente al tener una paciente con altos factores de riesgo, sospechamos, y la temporalidad del cuadro, sospechamos de un accidente cerebrovascular. ¿Alguien nos podría decir qué arteria considera que se podría ver involucrada o qué área, bueno, no, el área ya se las dije, qué arteria creen que podría estar generando esta afectación y qué rama? Recuerden que ya les dije que es la cápsula interna, prácticamente. Entonces, recuerden quién irriga la cápsula interna, particularmente la rodilla, el brazo posterior. La rodilla es irrigada por la cerebral de la media. Perfecto. Entonces, este caso nuevamente se debe a una isquemia en el territorio que está irrigado por la arteria cerebral media izquierda,
particularmente por las arterias lenticulostriadas. Y cuando estamos ante estos casos, hablamos de un infarto lacunar. Ya vamos a hablar más sobre esto. Entonces, pues ya vimos el recorrido de la arteria cerebral media, pero no habíamos hecho énfasis en las arterias lenticulostriadas. Estas arterias lenticulostriadas van a perforar a través de la sustancia perforada anterior y van a irrigar todas estas zonas que les voy a mostrar a continuación. Inicialmente, pues acá lo pueden ver en amarillo más oscuro. Sí, es que yo no estoy señalando, pero bueno, aquí queda el putamen y el globo pálido. Particularmente vamos a irrigar la porción central o media del núcleo caudado, la porción más posterior del globo pálido y la porción más anterior del putamen. Si quieres, sigue, Sofía, que creo que se ve mejor en esta otra zona. Sí. No. Devuélvete. Listo. Bueno, acá se ve mejor entonces. Y acá se ve como también irriga la parte de la cápsula interna. Ya, sí. Ahora sí, estos son algunos de los ejemplos que tenemos para los síndromes lacunares. Estos síndromes lacunares usualmente se presentan, o pues una etiología importante es la hipertensión arterial. Aquí tenemos un síndrome motor puro. Este síndrome motor puro se presenta pues por lo que justamente el cuadro que acabamos de ver y puede verse debido a una afectación en el brazo posterior de la cápsula interna, en el puente ventral, la corona radiada o los pedúnculos cerebrales, que es pues toda esta región en la que se encuentran las fibras convergiendo. Los vasos involucrados principalmente van a ser las arterias lenticulostriadas, pero pues también hay otras asociadas que se pueden ver afectadas, porque esta región es bastante irrigada por diferentes sistemas. La ataxia hemiparética va a ser prácticamente lo mismo, solo que con ataxia. También tenemos un síndrome sensorial puro, que usualmente es más de la circulación posterior, de la arteria cerebral posterior. Asimismo, hay un síndrome, un stroke sensoriomotor, que va a incluir todo, tanto motor como sensitivo, y habitualmente también se encuentra afectada la parte posterior en las ramas talamoperforantes. Y en general se pueden presentar los infartos lacunares de los ganglios basales. Y estos van a presentarse por afectación de las arterias lenticulostriadas, como lo que acabamos de ver, o por la arteria recurrente de Hübner. Aquí quiero hacer énfasis entonces para que se den cuenta que los síndromes lacunares no únicamente se presentan por infarto de las arterias lenticulostriadas, incluso se pueden presentar por infarto de las arterias cerebrales posteriores, pues de sus ramas, o de la arteria cerebral anterior, o de su rama más perforante, que es la arteria de Hübner a nivel diencefálico. Listo. Y aquí queríamos hacerles una pregunta. Si quieres, pon el poll, Sofía. Lo voy a poner, pero solamente la pregunta 3. ¿Listo? Solamente esa. ¿Sí les aparece? Sí. O pues yo creo. Respondiendo a los cuatro. No, se pueden Sí. responder solamente la 3. Sería Es que para enviar como la encuesta hay que responder las 4 de una vez. Si no, no deja como enviar. Ok. Entonces, ¿qué hacemos, Sofía? Bueno, si quieren entonces no la respondan, como tengan la respuesta en su mente. Y yo pues voy a asumir que respondieron.
aquí sí efectivamente no nos sale nada. Bueno, dale, Sofía. Entonces acá tenemos una imagen en la cual podemos ver cómo es la irrigación del núcleo caudado. Entonces recuerden, el núcleo caudado en la porción más anterior está irrigada por la arteria recurrente de Humer, que es rama de la arteria cerebral anterior. En la porción media por las arterias lenticulostriadas, que son rama de la arteria cerebral media. Y en la porción más posterior por la arteria coroidea anterior, que es rama directa de la arteria carótida interna. Ahora, cuando un paciente presente una isquemia en el núcleo caudado, va a presentar, bueno, primero que todo aquí ven una tabla, una tablita en la cual en un estudio ven cuál es el porcentaje de pacientes de los que presentaron isquemia del núcleo caudado, cuáles presentaron isquemia del núcleo caudado únicamente. Miren que ese es el porcentaje más bajo. El porcentaje mayor es los que tienen isquemia del núcleo caudado con compromiso también del brazo anterior de la cápsula interna y compromiso del putamen. En estos pacientes se les hizo, pues, se caracterizó cuál había sido la sintomatología que tenían y la que está aquí en pantalla. Estos pacientes entonces presentaban disartria, debilidad motora, cambios en el comportamiento, agitación, abulia, negligencia, afasia e incluso amnesia. Y esto es, pues como se dan cuenta, es muy variable. Y usualmente la explicación que se le da es porque recuerden que el núcleo caudado es un importante centro de eferencias corticales. Entonces, al verse estas como afectadas, pues no van a llegar nunca como a la corteza. Entonces se van a presentar una serie de anormalidades en estos pacientes, particularmente en la parte de la afectación frontal de estos pacientes, pues ellos vienen con abulia, con agitación. Esto de la disartria es también por unas conexiones de la corteza hacia la lengua, que también se van a ver afectadas. Curiosamente hay algunas de estas que se presentan más por un lado que por otro, o que no tienen afectación debido a el lado. Por ejemplo, la agitación, pues no importa de qué lado sea. La abulia es mayor cuando es bilateral. Hay algunas que no son mayores y es bilateral. Acá con la debilidad motora es curioso que solamente se presenta cuando el paciente tiene como el combo, o sea, cuando tiene afectación del núcleo caudado con el putamen y también del vaso de la cápsula interna, nunca cuando el paciente solamente tiene afectación del núcleo caudado. Incluso se ha visto en esto que les contaba de la amnesia, que dependiendo del lado, pues se va a ver o se va a presentar más una amnesia visual o una amnesia verbal. La amnesia verbal tiende a presentarse más cuando el paciente tiene afectación del núcleo caudado izquierdo. En cambio, la amnesia visual cuando tiene afectación del núcleo caudado derecho. Listo. Entonces, ahora seguimos con el caso número 4. Este caso habla de una paciente de 22 años que tuvo un antecedente de un trauma cefálico por un accidente de tránsito y se presenta a urgencias con un dolor en la parte izquierda posterior del cuello, con vértigo, ataxia. De ir o de manipulación por ir al quiropráctico. Entonces, en este caso, los hallazgos principales que podemos encontrar en esta paciente es básicamente ese dolor, digamos que abrupto en la parte posterior del cuello, a partir del cual ella inmediatamente siente pues náuseas, vértigo, tiene digamos que una marcha un poco alterada, de manera que se va como inclinando hacia un lado. Entonces dice que se va caminando al carro y se va inclinando hacia la izquierda. Tiene osilopsia. Adicional a eso, tiene una voz ronca, tiene parestesias en la parte izquierda de la cara. Y posteriormente, ya en el examen de los nervios parascraniales, vemos un nistagmo rotacional, osilopsia, una tosis izquierda y una disminución de la temperatura y del dolor a nivel de las 3 ramas del nervio trigeminal, o asimismo una disminución del reflejo corneano izquierdo,
la voz ronca de nuevo y una disminución del reflejo nauseoso. Adicionalmente vemos en la parte de coordinación que tiene una ataxia leve cuando hacemos el examen de nariz, y a su vez también tiene una alteración a nivel del hemicuerpo derecho, en donde tiene una disminución del dolor y de la temperatura, tanto de la extremidad superior como de la extremidad inferior. En la imagen ven como en la parte de la hemicara izquierda se ve comprometida los mismos dominios sensoriales que se ven comprometidos en el hemicuerpo derecho, lo que es bastante llamativo. Ahora, cuando nos vamos al diagnóstico sindromático, nos vamos primero a ubicar por los primeros síntomas que ella presenta, es decir, presenta vértigo, náusea, nistagmo rotacional y una ataxia ipsilateral. Esto nos hace pensar en una afectación de los núcleos vestibulares y el pedúnculo cerebelar inferior. Los núcleos vestibulares son aquellos que nos permiten ajustar la postura, la posición de los ojos con relación a la posición de la cabeza. Y a su vez los pedúnculos cerebelares inferiores son los que pues, tienen aferencias y eferencias que comunican con el bulbo raquídeo y a su vez permiten pues, la transmisión de la información propioceptiva, vinculando pues, el movimiento y la posición, así como el aprendizaje motor. De manera que cuando vemos vértigo, náusea, nistagmo y ataxia, estos síntomas pueden asociarse a una alteración de estas dos estructuras. Cuando vemos una disminución en la temperatura y el dolor facial ipsilateral, podemos pensar inmediatamente en una alteración del núcleo y tracto trigeminal, y como estaba en toda la hemicara, vemos una afectación de las tres ramas del nervio paracraneal 5. Así, a su vez, veíamos una disminución en la temperatura y dolor del hemicuerpo contralateral, en este caso del hemicuerpo derecho. En este caso pensamos en el tracto espinotalámico. Recordemos que el tracto espinotalámico, la parte lateral es la que se encarga de enviar la información con respecto a dolor y temperatura, mientras que el ventral hace más referencia a la transmisión de la información del tacto fino. Posteriormente vemos que se presenta un síndrome de Horner ipsilateral, es decir, miosis, ptosis y anhidrosis, por compromiso de las fibras simpáticas descendentes. Y también podemos pensar en un compromiso del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es el componente motor braquial del nervio vago, y este va a inervar el músculo estilofaringio, que es el que permite elevar la faringe para hablar y para poder tragar. De manera que si esta inervación se ve alterada, pues la parte del habla se va a ver alterada, por lo tanto la voz ronca, y el tragar también va a ser difícil, por lo tanto la disfagia. Por último, el núcleo solutario, también conocido como el núcleo gustatorio, va a ser la estructura asociada a la disminución del gusto ipsilateral. Este, compuesto de signos y síntomas, nos hace pensar en un síndrome de bulbo lateral, o también conocido por su epónimo, el síndrome de Wallenberg. Este se ve alterado o se causa generalmente por la arteria vertebral, generalmente es por una trombosis de la arteria vertebral, es lo más común. También se puede causar, ya lo vamos a ver en los territorios, por la alteración de la pica, de la arteria cerebelar posterior inferior. Sin embargo, un síndrome aislado de la pica no es tan común como un síndrome de bulbo lateral por la arteria vertebral. Y en cuanto al diagnóstico etiológico, vemos que es una paciente joven de 22 años, ausencia de otros factores de riesgo cardiovasculares, tiene un antecedente de una lesión cervical, de manipulación cervical, y por lo tanto podemos pensar que la causa del síndrome haya sido una disección vertebral izquierda, aunque lo más común sea una trombosis de la arteria vertebral. Aquí les traigo el recorrido y territorio de la arteria vertebral como una manera de recordar. Entonces, la arteria vertebral surge de la arteria subclavia, digamos que va subiendo, se introduce por el foramen transverso de C6, sube por los forámenes transversos de las vértebras de C6 a C2, finalmente hace un recorrido como tortuoso por el aspecto lateral de C1 para entrar por el foramen magno a la cavidad intracraneal, en donde
vemos en esta imagen, entra a la cavidad intracraneal, discurre por el aspecto ventral del bulbo, que es este que está acá, y cuando llega a la unión bulbo-pontina, que es esta que estoy señalando acá, se fusiona para formar la arteria basilar. La arteria basilar continúa su trayecto por toda la protuberancia en su aspecto ventral y al llegar a la unión pontomesencefálica se separa de nuevo en las arterias cerebrales posteriores, que van a ser, digamos que la parte que comunica con la circulación anterior a través de la arteria comunicante posterior en el polígono de Willis. Ahora vemos exactamente cómo es esa irrigación de la arteria vertebral y por qué causa los síntomas y los signos que causa. Entonces vemos que en el síndrome de Wallenberg o de bulbo lateral va a afectar únicamente esta parte que está acá, que estoy acá señalando, únicamente la parte lateral. Solamente hay compromiso del tegmento lateral, por lo que no deberíamos ver un déficit motor asociado. Entonces, como pueden ver, en el territorio que está irrigado por la arteria vertebral y por la pica, en el bulbo lateral, están todas las estructuras que acabamos de mencionar. Está el núcleo vestibular, que me da los signos y síntomas de vértigo, náuseas, ataxia, el tracto y núcleo solitario, las alteraciones gustatorias, las alteraciones atáxicas y de propioceptivas también con la afectación del pedúnculo cerebral inferior, la parte, digamos que la alteración, lo que veíamos de la parte sensitiva de la cara, por compromiso del quinto par craneal, compromiso del nervio vago, de sus fascículos y el nervio vago per se, que es finalmente lo que me va a causar lo que es la voz ronca y la disfagia. Y a su vez, pues las fibras descendentes simpáticas, que son aquellas que me van a dar el síndrome de Horner, ptosis, miosis, anhidrosis. Y por último, el sistema anterolateral o espinotalámico, que es el responsable o el encargado de la información del dolor y temperatura, que se ve afectado tanto en el hemicuerpo derecho como en la hemicara izquierda. Y aquí lo vemos un poco mejor. Entonces vemos en la parte como azul clara donde dice pica, que irriga o está coloreada la parte más lateral del bulbo, y lo mismo la arteria vertebral en sus ramas laterales irriga pues más que todo lo que vemos acá comprometido en el síndrome de Wallenberg. En el caso número 5, vemos un hombre de 72 años con antecedente de hipertensión, de hipercolesterolemia, y se presenta con una diplopía, digamos que una ataxia, una inestabilidad en la marcha, y comienza, al igual que la paciente anterior, como a desviarse hacia la derecha. Asimismo, la mano derecha pues está inestable en sus movimientos, y vemos una alteración a nivel del examen de los movimientos oculares y de los reflejos pupilares. Entonces, como vemos en la imagen A, vemos que la pupila del ojo izquierdo está, o sea, no está, digamos que no está completamente disminuida, pero tiene una forma irregular. En la parte de los movimientos oculares vemos que el ojo derecho está intacto, sin embargo el ojo izquierdo tiene una dificultad para mirar para arriba, una dificultad para mirar para abajo y una dificultad en pues en la mirada hacia medial. Y a su vez vemos que vemos una ptosis bastante marcada del ojo izquierdo. Y a su vez, en la parte de la coordinación, vemos una ataxia evidenciada por el examen de dedo nariz y talón rodilla. Y a su vez está esta parte que es la prueba como del vidrio rojo o red glass testing, como lo ven ahí. Esta básicamente nos permite evaluar las desviaciones horizontales o verticales de la mirada o la diplopía binocular. En este caso lo que hacen es colocar un lente en el ojo derecho, lo que hicieron en este paciente. Ese lente tiene como unas rayas o unos orificios horizontales
y ese lente es rojo, de manera que cuando yo le pongo al paciente la luz, va a ver por un ojo la luz blanca y por el otro la luz roja. Si yo veo que, digamos que está completamente alineado, no tiene ninguna desviación, ni exotropía, ni endotropía, ni hipoforia o hiperforia, esos dos se me van a ver reflejados en el diagrama como un solo puntico rojo. Cuando yo veo que los dos están separados es porque hay o una exotropía o una endotropía, y si está hacia arriba pues sería una hiperforia o una hipoforia. En este caso vemos que incluso en la mirada central está separado. Es decir, hay una desviación y cuando mira para arriba esa desviación aumenta mucho más. En este caso lo definen como una diplopía diagonal. Ahora, en cuanto al diagnóstico sindromático, vemos que tiene una parálisis del tercer par del lado izquierdo. Esto lo vemos por compromiso de los fascículos del nervio oculomotor. ¿Por qué decimos que de los fascículos y no del nervio per se? Porque todavía tiene... porque tenía elevación del ojo contralateral, entonces no es lesión de todo el núcleo, sino solamente del fascículo. A su vez, presenta una ataxia derecha contralateral, lo que nos indica un compromiso del pedúnculo cerebral superior, que es aquel que nos ayuda a la coordinación y actividad muscular, y del núcleo rojo izquierdo, que también ayuda, digamos que a la regulación y coordinación muscular. Esto nos da el síndrome de Claude, que es uno de los síndromes mesencefálicos. En este caso también se conoce como el síndrome mesencefálico tegmental dorsal. En cuanto al diagnóstico topográfico, este síndrome mesencefálico se da más que todo por alteración de las ramas paramedianas de la arteria basilar y arteria cerebral posterior en su aspecto proximal. Y en cuanto al diagnóstico etiológico, debido a su edad avanzada, debido a antecedentes como hipertensión e hipercolesterolemia, podemos pensar más que todo en una oclusión vascular, posiblemente una trombosis. Ahora, volviendo a recorrer el recorrido, valga la redundancia, de la arteria basilar y de la arteria cerebral posterior, recordemos entonces que viene por todo el aspecto ventral del bulbo, las arterias vertebrales en la unión bulbo-protuberancial se unen para formar la arteria basilar que discurre por toda la protuberancia, y al llegar a la unión pontomesencefálica se separan para formar las arterias cerebrales posteriores de cada lado, como se puede ver digamos que en esta imagen, y aquí de nuevo están las dos arterias vertebrales, se juntan, forman la basilar va por toda la protuberancia y finalmente da pues las dos arterias cerebrales posteriores. Algo muy importante es que en todo este trayecto van a tener unas ramas perforantes, van a haber tres tipos de ramas, las ramas paramedianas penetrantes, que son aquellas que, como su nombre bien lo dice, son paralelas a la línea media. Las cortas circunferenciales, que son, digamos que nos ayudan a irrigar 2/3 de la protuberancia y también pedúnculo cerebeloso medio y superior. Y las arterias circunferenciales largas, pues que también tienen sus ramas penetrantes, que van a ser la AICA, es decir, la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria cerebelosa superior, junto con sus ramas penetrantes, pero estas irrigan el tallo más hacia rostral. Y estas que son finalmente pues las que se van a ver afectadas en este síndrome mesencefálico. Ahora quiero traer a colación los otros dos síndromes mesencefálicos que a veces tienden a sobrelaparse con su sintomatología. Tenemos el síndrome de Weber, el síndrome de Claude y el síndrome de Benedict. El síndrome de Claude, que es el caso digamos que es el caso como tal clínico que les acabo de presentar del señor, únicamente, o pues también se conoce como el síndrome o la región, o afectación de la región del tegmento, mientras que sería, digamos, todo esto, mientras que el síndrome de Weber afecta más que todo la base. Y el síndrome de Benedict va a afectar tanto el tegmento como la base. Es decir, el síndrome de Benedict va a tener una afectación mucho más florida que el síndrome de Weber o el síndrome de Claude.
Algo que comparten los tres, muy importante, es la afectación de los núcleos oculomotores y de los fascículos de estos nervios. Por lo tanto, en los tres vamos a encontrar una parálisis del tercer par craneal ipsilateral. Por ejemplo, en el síndrome de Weber y en el síndrome de Benedict vamos a encontrar alteración de los pedúnculos cerebrales, por lo tanto podemos encontrar hemiparesia contralateral. Y a su vez, en el síndrome de Claude y en el síndrome de Benedict vamos a encontrar también afectación del núcleo rojo, de los pedúnculos cerebrales superiores, en algunos casos del lemnisco medio, de la sustancia nigra, por lo cual vamos a tener alteraciones como ataxia contralateral, movimientos involuntarios, entre otros. Y aquí la diferencia entre los tres que acabo de mencionar: Weber, que es más de la base; Claude, que es más del tegmento, está en rojo porque era pues la respuesta al caso clínico que acabamos de ver, y los tres hacen parte de, o pues los tres son causados por una alteración en la irrigación o en el territorio de las ramas de la arteria cerebral posterior o de la arteria basilar. Ahora ya el último caso, se trata de un adulto de 45 años de edad con antecedentes de síndrome epiléptico. Recibió pues tratamiento, y adicional a eso la familia refiere que entra o ingresa con un déficit motor del hemicuerpo izquierdo, de la hemicara derecha, disartria y deterioro del estado de conciencia. En la valoración neurológica vemos que tiene una parálisis facial periférica derecha, una desviación ocular medial derecha y una hemiplegia brachiocrural izquierda. Antes de continuar, quisiera preguntarles, o si me pueden escribir por el chat, si es verdadero o falso que toda parálisis facial periférica tiene que sí o sí ser causada por una lesión del nervio, del nervio como tal, es decir, de una lesión a nivel periférico. ¿Consideran que es verdadero o falso? Ok, aquí ya unas personas me dijeron falso, y es exactamente pues correcto, y es lo que vamos a ver a continuación, por lo cual les traigo este síndrome que, a pesar de que no sea el más común de todos, sí es muy curioso a nivel de manifestaciones neurológicas, porque nos permite ver otra causa posible de una parálisis facial periférica que no sea la que ya conocíamos de la parálisis de Bell. Esta es la imagen asociada al caso. Como pueden ver, es una tomografía computarizada axial, y se observa básicamente a nivel de la unión pontovulvar pues un sangrado bastante extenso. Y con esto en mente, vemos que en cuanto al diagnóstico sindromático, tiene una hemiplegia brachiocrural izquierda, por lo cual podemos pensar en una afectación del tracto córtico-espinal y córtico-vulvar. A su vez, tiene una parálisis facial periférica derecha, pero no tiene afectación del nervio porque está completamente a nivel del tallo, es decir, no ha salido todavía. Por lo cual, esto se ve asociado a una alteración del séptimo par, es decir, del núcleo del nervio facial. Y por último, la desviación ocular medial a la derecha, vemos una pues como parálisis del sexto par por alteración del núcleo del sexto par en esta región pontina. Con esto en mente, vemos que este síndrome corresponde al síndrome pontino ventral o el síndrome de Millard-Gubler, y en cuanto al diagnóstico topográfico, también se ve alterada por las ramas paramedianas de la arteria basilar. Ahí me faltó una L, qué pena. Entonces, en este caso, vemos que también se afectan las ramas paramedianas. Estas son, repito, las ramas que penetran, digamos que paralelas a la línea media, en este caso a nivel de la protuberancia. Y como diagnóstico etiológico, por hallazgos en las neuroimágenes y ausencia de otros factores de riesgo, vemos que es una hemorragia en la unión pontovulvar, y en la historia clínica, en el reporte de caso, mencionan que es por una ruptura de un angioma cavernoso que fue corregido posteriormente por neurocirugía. En cuanto a los territorios vasculares de estas arterias, de estas ramas paramedianas de la arteria basilar, van a ser este que vemos acá en
en morado y por lo tanto explica la sintomatología de la alteración de la hemiplegia brachiocrural por afectación de los tractos córtico-espinal y córtico-vulvar, que están en esta parte ubicados, y los núcleos pontinos, es decir, afectación del núcleo del nervio facial y del núcleo del sexto par, que nos da la parálisis del sexto par, y la parálisis facial o parálisis de Bell, en este caso no causado por lesión periférica del nervio, sino por afectación del núcleo como tal. Y quería hacer digamos, la asociación con la parte pues, anatómica y digamos, en otra visión, en otra imagen, como pueden ver, las paramedianas, que son las que se ven afectadas en este síndrome específicamente, van a ser la parte que corresponde al azul, y son pues precisamente la misma zona que vemos acá en morado, pero digamos en relación con las otras, en los otros territorios de las circunflejas cortas y las circunflejas largas. Y por último, ya para terminar, hacer la distinción entre los diferentes síndromes pontinos que existen. Hay muchos, me corregirán los doctores, hablé con la doctora Gaviria, me comentó que ella había más que todo presenciado en su consulta clínica el síndrome pontino de la base medial, compuesto por hemiparesia y disartria, pero no sé, digamos, a nivel, eso sería ahorita una pregunta para discutir, cuál se presenta con mayor frecuencia en la clínica. Sin embargo, para diferenciarlo pues, del síndrome de Miller-Gubler, vemos que la gran mayoría, por no decir todos, afectan como tal los tractos córtico-espinales y córtico-vulvares, por lo tanto pues vamos a tener una hemiplegia contralateral facio-brachiocrural. En la mayoría también se ve afectado con disartria y en algunos casos también se ve, por ejemplo, como veíamos en el caso, una afectación del núcleo obtucens y por lo tanto una parálisis pues, de este nervio parcranial y por lo tanto una alteración pues, de los movimientos oculares. Esto para diferenciar el uno del otro, sin embargo, pues el territorio que se ve alterado es el mismo para todos. Y por último, algunas claves clínicas para diferenciar lo que es a partir de la sintomatología del paciente, poder determinar inmediatamente si es o inclinarnos más hacia la circulación anterior o hacia la circulación posterior. En este caso, los casos que acabo de mencionar hacen parte o hacen referencia a la circulación posterior. Es decir, si veo que un paciente se presenta con vértigo, con náusea, con diplopía, con alteración de la mirada, con alteración de los movimientos oculares, con parálisis del tercer par, con parálisis del sexto par, con alteraciones visuales, con visión doble, visión borrosa, disartria, disfagia. Si veo, por ejemplo, cefalea a nivel occipital o no localizada, podría pensar más en un síndrome asociado con el sistema vertebrovascular más que con un síndrome asociado con la circulación anterior. Y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, y pues cualquier comentario, doctor Roa, doctor Romero y doctor Vázquez, es muy bienvenida. Sofía, Santiago, muchas gracias. No sé si el doctor Roa, el doctor Romero tengan algo por mencionar, por comentar. Hola, Sofía y em, Santiago, ¿sí, Simón? Santiago, Andrés. Sí, doctor. Santiago, sí, Santiago. Muchas gracias por la presentación. Yo les quería preguntar a ustedes en esta revisión que, digamos, a resumirlo en unas pocas palabras, ¿qué aprendieron de esto, los síndromes clínicos, con respecto a su enfoque, ¿cierto? El enfoque de un síndrome clínico neurovascular.
Pues yo creo que sirvió mucho tener como la estructura del diagnóstico sindromático, asociarlo con el diagnóstico topográfico y finalmente el etiológico. Y creo que tener claro los territorios vasculares de cada uno de pues de las principales arterias, por así decirlo, ha ayudado bastante pues visualizar el compromiso con solamente la clínica. A mí me sirvió mucho el hecho de haberlo aprendido pues, con la ayuda de los casos clínicos, como primero ver la clínica y después recordar la anatomía, porque la anatomía pues ya la habíamos aprendido en algún momento, pero siempre es bueno pues hacer el ejercicio de si te llega un paciente con esta clínica, pues orientarlo, como dijo Sofía, con el tipo con los síndromes, con los diagnósticos, como lo hemos aprendido a hacer, y pues posteriormente hacer la revisión de la anatomía, siento que me ayudó mucho. Bueno, es una presentación bastante extensa. Muchas gracias por la presentación. Trataron de enfocar un poco algunos síndromes de la cerebral anterior, la cerebral media, los síndromes lacunares y los síndromes de tallo cerebral. Algo que a ustedes les llame más la atención, por ejemplo, de las diferentes arterias que ustedes vieron, por ejemplo, en el escenario de la cerebral anterior, de la cerebral media y de los síndromes de tallo cerebral, algo que ustedes digan, esto es como lo característico para pensar en estas arterias, porque cuando uno revisa la anatomía y los síndromes clínicos, así digamos en un espacio tan corto, tal vez de pronto puede resultar un poco más difícil, pero algo que ustedes den como el mensaje a sus compañeros de, bueno, esta característica la cerebral anterior tener en cuenta, esta característica de los síndromes de la cerebral media corticales, de los compromisos distales de la cerebral media, esta característica de los síndromes de la cerebral media profundos o de los síndromes de tallo cerebral, que ustedes digan, vea, eso es lo que ustedes deben tener en cuenta y cuando observen en un paciente, sospecharlo. Obviamente hay que esto repasarlo y leerlo para poder entenderlo, ¿no? Y consolidarlo. Bueno, si quieres empiezo yo, Sofi, como para seguir el orden de la charla. Dale. Bueno, desde en la arteria carótida interna, bueno, aquí se puede presentar los infartos que son como de las zonas de watershed, que son estas zonas como en el límite o limítrofes entre la irrigación de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. En cuanto a la arteria cerebral anterior, pues siempre recordar que pues, que la parte más afectada siempre va a ser esta región del homúnculo que compromete los miembros inferiores, genitales, y se asocia usualmente a esta sintomatología como un poco superior, como neuropsiquiátrica, algo así. Y en la parte de la arteria cerebral media, recordar que la afectación principalmente está en el facial y crural, perdón, facial y braquial, o sea, de la cara y el brazo contralateral, se puede presentar con afasia y pues esto ya nos va enfocando el diagnóstico hacia topográfico más bien. Y bueno, con respecto a los síndromes de tallo, más que todo, por ejemplo, la presencia de signos cruzados, es decir, por ejemplo, en el primer caso, que había compromiso pues había disminución del dolor y temperatura, pero estaba afectado a nivel de, pues digamos, en la parte de la hemicara izquierda, pero del hemicuerpo derecho. Entonces, esa parte de signos cruzados podría de pronto hacer alusión a un compromiso de irrigación de tallo, así como cualquier alteración de los movimientos oculares por parálisis del tercer, cuarto y sexto par. Sí, muchísimas gracias por la información tan valiosa. Recordar siempre esos hallazgos corticales que nos hagan pensar en un compromiso de la arteria cerebral media y, digamos, hoy en día en la enfermedad cerebrovascular, para objetivizar el examen clínico de la cerebral media, se creó la escala de NIHSS
Es una escala, una forma de evaluar rápidamente la cerebral media a la hora de toma de decisiones en el escenario agudo. Bueno, lo que ustedes comentaban, bien importante, la simetría, siempre es importante evaluar la simetría del compromiso hemicorporal o el compromiso motor para de pronto diferenciar si es un compromiso de cerebral anterior, cerebral media. Recordar que no lo hablamos en esta charla, pero el tálamo es una estructura bien importante y en el tálamo pasa gran parte de la información del cerebro. ¿Sí? El tálamo obviamente, pues como su nombre lo indica, es el lecho nupcial. Y ahí hay un sinfín de síndromes clínicos, desde neuropsiquiátricos sensitivos hasta motores extrapiramidales y que nos pueden de pronto, digamos, confundir algunos otros de los síndromes de las arterias que ustedes expusieron. Y lo de las del tallo cerebral, eso que acabas de decir, Sofía, es bien importante, los síndromes cruzados, tener en cuenta. Más adelante uno los enfoca si los síndromes son ventrales, si son dorsales, si son laterales, si son mesiales, y obviamente con eso, o si son superiores o inferiores, para diferenciar los diferentes síndromes clínicos que hay. Lo que comentabas, el síndrome de Wallenberg es un síndrome muy bonito. Son varios síndromes de Wallenberg, son como, algunos describen 6, otros describen 9. Lo describió un neurólogo que lo padeció, el síndrome de Wallenberg, y es como los más frecuentes los síndromes que vamos a encontrar en el tallo cerebral, junto con los síndromes lacunares, y ese es otro aporte bien valioso de uno de los neurólogos más importantes, que es el doctor Miller Fisher, que describe los síndromes lacunares desde el punto de vista, pues integra estos síndromes que ya previamente los habían descrito desde el punto de vista clínico y neuropatológico, y son más de 22 síndromes, más de 20 síndromes clínicos lacunares que se relacionan al tamaño. Los llaman lacunas porque obviamente documentan en la parte histopatológica unos huecos y que se describen imagenológica por debajo de 20 milímetros. Otros dicen 15 milímetros. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación. Tal vez es un poco más extensa. Entonces, con un abrebocas para evaluar los diferentes síndromes neurovasculares. Digamos que de las cosas que uno más objetiviza desde el punto de vista clínico de los síndromes neurovasculares, al igual, por ejemplo, los otros síndromes que uno ve en epilepsia, son estos. Entonces, hay bastantes síndromes neurovasculares. La cerebral media tiene más de 12 ramas terminales. Hay diferentes síndromes para cada una de estas ramas. Y esto es como una invitación a todos para que revisen la parte clínica y después más adelante lo integren en su práctica hospitalaria desde el punto de vista imagenológico y la parte de la anamnesis. Muchísimas gracias. Estaba muy buena la presentación, muy amable. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Roa. Doctor Romero, ¿tiene algún comentario por adicionar? ¿Alguna opinión? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. No. ¿Qué les diría yo? En términos sencillos, cuando ustedes están hablando de síndromes neurovasculares, acuérdense de varias cositas. Uno, en general, suelen ser presentaciones de rápido desarrollo. 2, suelen ser focales. 3, tienen una correlación anatomofuncional. 4, las imágenes hoy por hoy nos han dado a entender muchas cosas que malentendíamos antes. 5, conozcan algunas características de los principales, y en ese sentido, los de circulación anterior suelen tener déficit motores, suelen tener compromiso de funciones corticales. Los de circulación posterior suelen tener compromiso de pares, suelen ser cruzados, suelen contener compromiso cerebeloso y pueden suelen tener compromiso visual. Pero potencialmente cualquier presentación neurológica podría ser un síndrome neurovascular.
pero lo importante es conocer los más frecuentes, los que más clásicos y los cuales uno no se les puede escapar. Porque hay unos que uno tiene el derecho a no diagnosticarlos y perderlos, pero hay otros que uno no se les debe escapar. Y yo siempre les recomiendo es, en la medida en que vayan viendo un paciente, vuélvanlos a estudiar. Cuando vean uno, vuélvanlo a estudiar. Eso de estudiar ahorita, ustedes se van a dar cuenta que yo los voy a ver en un par de meses en el hospital y no se van a acordar de nada de lo que dijeron hoy. Entonces yo les recomiendo es en la medida en que vean un paciente, saquen el libro, repasen y y miren lo que habían estudiado. Básicamente eso, pero este es un abrebocas para ver toda la dimensión de la parte neurovascular. Doctor, muchas gracias, súper útil esos apuntes y esos pues, puntos claves. De verdad, muchas gracias. Anotación, es que no, cuando ella mencionó que la hemorragia de las ramas paramedianas, cuando uno habla de la parte isquémica, uno puede hacer referencia al vaso que probablemente esté comprometido. Cuando uno habla de hemorragias, uno no suele hacer eso, salvo algunas, en general uno no suele hacer eso. Uno puede decir, mire, es una hemorragia puntina, localizada en tal lado, con extensión a tal lado, pero ya decir que fue la rama tal pues uno no suele hacer eso. En general uno no suele hacer eso. No de entrada por lo menos. Decir exactamente qué rama sangró ahí, wow, es difícil. ¿Ok? Perfecto, doctor, Y muchas gracias. sí, en cuanto a hemorragias, pero no, lo importante es centrarse, yo pienso que ustedes se deben centrar un poquito en la parte isquémica al principio y después hablamos de la parte hemorrágica cerebral. Listo, doctor, de acuerdo. Doctores, muchas gracias. Sofía, Santiago, muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo. Creo que esto es un abrebocas, es una puerta inicial, un camino inicial para poder contemplar pues distintas cosas que se pueden enfrentar y muchísimos síndromes vasculares que se han descrito. Estoy muy a favor de la practicidad en este momento, en este punto de sus vidas, para cuando vean un paciente puedan evaluarlo de una manera global y pienso que los tips que les han dado los doctores Roa y Romero han sido muy importantes. Hay incluso también mnemotecnias para los que les gustan las mnemotecnias. Hay una mnemotecnia que es la mnemotecnia de las Ds, que siempre que uno tenga al menos 2 Ds combinadas, hay que pensar en una CB de circulación posterior. Esas Ds están relacionadas con disartria, con dizziness, con diplopia, con disfagia y con una D que se llama down, que hace referencia a la inestabilidad para la marcha. Dentro del dizziness también describen como el drooling en secreciones, que también hace como pensar en que si un paciente se está ahogando en secreciones puede vomitar, entonces que las náuseas y el vómito pueden también sugerir una CV de circulación posterior, así que es bastante importante eso. Mencionaron ustedes algunos síndromes específicos, me pareció muy interesante que mencionaran el síndrome de mano alienígena. Ese síndrome realmente se compone de 2 partes, un origen, como ustedes muy bien lo pusieron, que es a nivel de la corteza motora suplementaria, del área motora suplementaria, perdón, y el otro origen a nivel de la porción anterior del cuerpo calloso, especialmente en ese tipo de lesiones que está involucrada la arteria cerebral anterior. Y semiológicamente es muy interesante porque la mano alienígena de la circulación, dependiente de la cerebral anterior, perdón, genera algo que se llama el conflicto intermanual, que es directamente, como su nombre lo indica, esa mano opositora, ese componente anárquico, mientras que la mano alienígena que está generada o que se produce a partir de una lesión en el área motora suplementaria, genera una sensación de miembro extraño, como inicialmente se describió, ¿cierto? Mano alienígena, una mano que no es propia del paciente, más que generar puntualmente un compromiso opositor, un compromiso anárquico. Así que eso me pareció bastante interesante que lo mencionaran y quería contarles sobre esas 2 variantes que hay de la mano alienígena. El doctor Roa lo mencionó, es muy importante diferenciar el término infarto lacunar y síndrome lacunar, precisamente por ese hallazgo histórico
histológico de lo que denominan una laguna, un lacune, como se escribe en términos en latín, pues. Hay unos protocolos que se han descrito para poder subclasificar y reclasificar esas lesiones, ya que, como ustedes imaginarán, al tener un desenlace histológico cicatricial, crónico, pues tiene muchos orígenes, porque una lesión hemorrágica o una lesión desmielinizante podrían generar una lacuna. Así que ha habido artículos al respecto, una idea de protocolo que se llama el protocolo STRIVE, que salió en el 2013, que habla un poco al respecto, así que es bien importante diferenciar el concepto de síndrome lacunar e infarto lacunar, que como lo mencionaba el doctor Roa, hoy lo mencionamos como infarto de pequeño diámetro, con esos diámetros que describió. Es importante también saber que en un apartado ustedes mencionaron que prácticamente eran homogéneos los términos foria y tropia, nos están hablando de movimientos oculares. Me parece importante recordar que la tropia es un déficit evidente, es un déficit manifiesto desde el punto de vista de una desviación ocular en algún plano en particular, mientras que la foria es un defecto latente. Yo tengo un defecto manifiesto y lo menciono como tropia, y un defecto latente lo menciono como foria. Eso ya es otro tema diferente de movimientos oculares, porque las forias ustedes las pueden evaluar con algunas pruebas como el cross-cover test y el test de Maddox, pero eso ya es diferente. Pienso que adicional a lo que les mencionaron los doctores, les puedo aportar desde mi parte de la formación que estoy haciendo en este momento, que es importante que también tengan en cuenta algunas lesiones vasculares que pueden producir alteraciones sistémicas en los pacientes, principalmente desde el punto de vista cardíaco y pulmonar. Es muy importante el compromiso de la corteza insular en infartos de la arteria cerebral media en relación a su efecto cardíaco directo, ya que incluso hay una predilección autonomotópica, por decirlo así, de la ínsula, sabiendo que la ínsula derecha tiene un predominio más simpático y la ínsula izquierda tiene un predominio más parasimpático. Entonces eso explicaría por qué hay fenómenos en los que los pacientes pueden tener infartos cerebrales, precisamente comprometiendo la corteza insular, y dependiendo de lo que comprometa, va a generar efectos como taquicardia e hipertensión, o puede producir bradicardia e hipotensión. Lo más importante es que ustedes tengan en cuenta que esos infartos insulares hacen una disfunción miocárdica y se ha vinculado a fenómenos que se han descrito también en otras patologías, pero puntualmente en ese compromiso isquémico de la corteza insular, que es el miocardio aturdido de origen neurogénico. Así que eso es bastante importante. Es quizá una de las razones por la que ustedes se habrán planteado por qué se pueden elevar las troponinas en un ACV isquémico. Así que es bastante interesante, ya habrán visto que eso se vincula a un peor pronóstico en los pacientes, y la razón es esa directamente. El otro fenómeno que no es tan frecuente es el edema pulmonar neurogénico. Hay casos descritos de infartos de circulación posterior que comprometen el núcleo del tracto solitario, el área postrema, que pueden explicar esta condición. De pronto se ha vinculado más a otro tipo de pacientes, pero hay casos descritos de ACV isquémico que lo pueden hacer. Este edema pulmonar neurogénico ocurre de manera temprana, en las primeras 24 o 48 horas, y el tratamiento es básicamente el manejo de la patología primaria neurológica puntual. Así que quiero que tengan en cuenta eso. Me parece que es crucial en este punto ser prácticos, que ustedes evalúen a los pacientes de una manera muy global, y como les dijo el doctor Romero, que él mismo me lo decía cuando yo era residente, cada vez que vea a un paciente, analícelo más profundamente, vuelva y repita, vuelva y estudie, porque pues no hay nada más importante que eso, que en repetir los escenarios clínicos para poder entenderlos mejor. Así que muchísimas gracias de nuevo por la charla. Es un tema bastante extenso y complejo. Gracias a los doctores. No sé si hay algún otro comentario de alguien más. Y bueno, ahí estamos pendientes para la próxima reunión. Muchísimas gracias a todos. Sofía, ahí te mandé un par de preguntas que no sabía. Creo que nos han hecho 3 preguntas. Sí, aquí están. Una es, los ACV en el paciente crítico no son una incurrencia rara, pero dado que el paciente crítico, especialmente con COVID-19, de por sí tiende a tener un estado general deteriorado, el cual afecta la labor semiológica. ¿Cómo queda el valor de la semiología
de los 3 diagnósticos que vimos en el paciente crítico en aras de evitar un ACV tardíamente diagnosticado? No sé, ¿la persona que hizo la pregunta sigue conectada? Sí. Si quieres como expandir tu... Creo que no le sirve el micrófono. Lo que pasa es que el paciente con COVID ya leí un par de artículos que hablan de como tal una sede crónico hemorrágico, pero todos, por decirlo, los reportes de caso mostraban que ya el diagnóstico se hizo con una tasa y se hizo ya, digamos, que ahí un infarto subagudo. No había forma como tal de evitar, digamos, así que progresara o evitar, por decirlo, que se cumplieran todas las etiologías que era el paciente. Yo quería saber si existe algún monitoreo específico de, por ejemplo, paciente en COVID que termine en UCI, o un paciente que por si tenga una comorbilidad de base que afecte como tal esos 3 diagnósticos que vimos, el semiológico, sindromático y etiológico, para, por así decirlo, hacer un diagnóstico tentativamente más temprano ¿para qué? Para evitar que el infarto por decirlo se perpetúe o termine causando daños irreversibles. Venga a ver, yo trato de interpretar esto. A ver, en el paciente crítico que está bajo sedación con múltiples medicamentos, la semiología se pierde bastante. Claro, si uno es un buen semiólogo, nota sutilezas y por eso puede empezar a pensar que tiene un síndrome neurovascular. Pero si uno no nota esas sutilezas, hoy por hoy, qué se está haciendo y qué se debería hacer? Pues el monitoreo multimodal neurológico. En el monitoreo multimodal neurológico uno puede ver cambios en eso que está monitorizando, cambios electroencefalográficos, cambios en el Doppler transcraneal que sí tiene monitoreo, cambios en la saturación de oxígeno, eh, eh, dependiendo de lo que usted esté haciendo, pero usted nota los cambios y en ese sentido, pues usted puede inferir y pensar que eso está sucediendo, sobre todo si el cambio es focal o lateralizado. Pero sí es cierto, se pierde la semiología de bastante hoy por hoy. Y la verdad sea, en mi práctica clínica a veces nos damos cuenta cuando nos despiertan al paciente, porque yo trabajo en sitios donde no hay monitoreo multimodal. Yo estoy completamente de acuerdo. Pienso que en un paciente crítico en el que se sospeche una alteración neurológica de nuevo, por decirlo así, o bajar ese término general, quizá lo que más nos ayuda efectivamente es el monitoreo multimodal. Desde el punto de vista clínico, hay algunas cosas que están descritas, porque precisamente, como bien lo menciona el doctor Romero, genera una dificultad el hallazgo semiológico o los hallazgos semiológicos cuando un paciente está bajo efectos de sedación, bajo efectos farmacológicos. Sin embargo, hay algunas alteraciones oculares que se pueden ver que no son tan descritos en pacientes con lesiones isquémicas, sino son descritos, por ejemplo, en pacientes con lesiones hemorrágicas. No quiere decir que, por supuesto, no puedan generarse por lesiones isquémicas, porque lo más importante es el compromiso de las estructuras. Y han mencionado algunas alteraciones en los pacientes con coma, o en coma más bien, y pacientes que también tienen algún efecto sedativo, los que podría verse si se hace una evaluación acuciosa, que están descritos como el bowing y el dipping ocular. Eso pues tiene por supuesto una repercusión en particular. El dipping ocular está más asociado, por ejemplo, a pacientes con encefalopatía hipoxicoisquémica. El bowing está más relacionado a, los quieren como general como una patología puntina, pero es particular del tegmento puntino, el bowing ocular. Y el dipping reverso, que es el mismo que les decía inicialmente, pero al revés, o sea, el dipping normal se compone de 2 fases. Digamos que estos 3
movimientos oculares se componen de 3 fases. Entonces el dipping ocular, la primera fase es una fase lenta hacia abajo y la segunda fase es una fase lenta, rápida hacia arriba. Lenta hacia abajo, rápida hacia arriba. Eso quiere decir que el dipping inverso o reverso es lenta hacia arriba y rápida hacia abajo. El primero, el dipping ocular, entonces como les venía mencionando, es como sugestivo o se ha visto más en pacientes con encefalopatía hipóxico isquémica, con una preservación del patrón horizontal de movimientos. El dipping reverso, como es un componente semiológico diferente, no tiene tanto asociación con patología isquémica, sino es más un origen metabólico y se ha descrito también en pacientes con romboencefalitis. Y el bobbing ocular, que es también de 2 fases, una fase, esta vez la fase hacia abajo es rápida y una fase lenta hacia arriba es el que indica una patología pontina en general, que es más descrito a nivel del tegmento. Cuando se cuenta con monitoreo multimodal, he tenido la oportunidad de contar con el monitoreo y efectivamente sí se ven cambios importantes. De hecho, los cambios que se ven más tempranamente, como el doctor Romero lo mencionaba, son cambios en la oxigenación cerebral, dependiendo de cómo se esté midiendo. Es, por supuesto, más temprano el cambio cuando uno mide oxigenación tisular, cuando uno mide PTI-O2 con catéter intraparenquimatoso, versus a lo que ocurre con saturación yugular, teniendo en cuenta que la saturación yugular es una medición más global de la oxigenación cerebral. Así que el cambio más temprano sería a nivel de PTI-O2. Un cambio que incluso se ha descrito más temprano, pero no electrosonografía convencional, sino en electrosonografía cuantitativa. Solo los cambios o la razón alfa-delta, que lo escribió el doctor Vespa de UCLA en el 97. Eso incluso se ha vinculado a pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática que hacen compromisos isquémicos en relación a isquemia cerebral tardía, que pueda anticipar el compromiso incluso entre 5 y 7 días antes. O sea, ya cambios sutiles los podemos ver por esa electroencefalografía cuantitativa. Así que sí son métodos que si se dispone de la tecnología sería muy bueno, sin hablar de la microdiálisis cerebral, que en este momento no tengo acceso a ella, pero hay estudios descritos en patología cerebrovascular en los cuales también se ven cambios muy tempranos por alteraciones en las razones lactato-piruvato, y es quizá como hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos. Cuando no se tiene ese recurso, la verdad es difícil, aparte del examen ocular, es difícil determinar quizá de pronto con algunas posturas anormales o con algunos movimientos anormales sutiles nos podríamos ayudar, pero también me ha pasado que a pesar de que uno tenga el monitoreo quizá en manos en las que de pronto no se cuente con una interpretación adecuada, sino solamente se piense en valores absolutos, sino en tendencias, que la tendencia es lo más importante. Hay veces incluso si no se interpreta bien esa misma monitoría, se puede dejar pasar por alto una lesión isquémica y es bastante importante eso. Entonces creo que la parte de los movimientos oculares les podría ayudar, y si tienen la tecnología del monitoreo multimodal, pues mucho mejor, como lo acabo de mencionar. No sé si ahora sí se me escuche, pero listo. Muchas gracias. Bueno, pienso que si no hay más comentarios podemos culminar. Muchas gracias de nuevo, doctores. Ustedes saben, es un honor para mí estar ahí con ustedes. Ustedes que fueron profesores míos, que siempre serán profesores y que siempre van a ser parte de mi vida profesional. Les agradezco mucho. De nuevo, felicitaciones a los expositores y quedamos muy pendientes, muy atentos para la próxima reunión. Que estén muy bien y que tengan todos una muy buena noche. Doctor Vázquez, doctor Roa, doctor Romero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por las recomendaciones, sugerencias y por los aspectos clave a mencionar y para llevar para la casa de la charla. Muchas gracias pues a los que se quedaron al final y pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todos los espectadores. Buenas noches. Buenas noches.